Doctora Natalia Prego, y voy a hacerle una presentación de estas que yo me tengo preparada para transmitir mucha energía. Muchísimas gracias, Javier Naveda, por unirte y las personas que vais entrando. Vivimos metidos en un sistema que nos educa para apagar las señales de alarma de nuestra propia biología en pro de la obediencia y la acumulación de datos. Nos han enseñado que la salud consiste en ser piezas dóciles de una maquinaria que funciona en piloto automático, y cuando el cuerpo colapsa nos dicen que la única opción es parchear el motor con soluciones externas. Hoy vamos a romper esa distorsión de raíz y a entender cómo la desconexión total de tu esencia puede literalmente romper tu hardware biológico. Para entender cómo recuperar el mando de nuestra salud y rescatar el vigor perdido, tenemos a una mujer que conoce las entrañas de este sistema desde dentro. Ella es la doctora Natalia Prego Cancelo, licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Comunitaria y Familiar, experta en fitoterapia y nutrición, cofundadora de Médicos por la Verdad y una de las voces más firmes e inexpugnables de salud independiente en habla hispana. Natalia ha escrito un libro, Aceptando el reto de sanar, que es una autobiografía emocional, es una experiencia de vida, una experiencia donde se relata el viaje desde la incredulidad hasta la certeza, desde la enfermedad hasta la salud, desde la pena hasta la alegría. Natalia, qué buen análisis hace siempre de la realidad. Bienvenida a Salud Leona. Pues muchas gracias, Darío. Gracias a todos los que estáis aquí, los que nos vais a escuchar después, los que estáis ahora. Gracias. Genial. Vamos a empezar con las preguntas que tenemos preparadas. Natalia, en tu libro hablas de cómo la acumulación memorística continua de datos durante la carrera te fue cortando emocionalmente facetas como la creatividad o el análisis propio. ¿En qué momento exacto te diste cuenta de que el peaje que estabas sufriendo para ser médico en este sistema era claudicar y renunciar a tu propia esencia? Pues mira, mi esencia quedó hibernando, como mi ser quedó hibernando, ¿no? Durante todos esos años y mi esencia más determinante, porque había que adaptarse y aceptar. No claudicar, que es diferente, ¿no? Es importante hacer esta diferenciación. Cuando yo estaba vivenciando todo ese proceso de desarrollo de esos años universitarios en la Facultad de Medicina, realmente me sentía muy sola, muy incomprendida, porque nadie hablaba de esto, ningún alumno se quejaba, ningún medio de comunicación hablaba de lo que podía ser una afectación en salud mental, en salud física, por causa de un sistema educativo absolutamente impersonal y absolutamente arrollador, ¿no? Con lo que es la personalidad de los estudiantes, con lo que es un aprendizaje real de asimilación, de aprender, de comprender, de deducir, de interpretar. En absoluto ha habido eso en mis años de universitarios y posteriormente, después del 2020, por eso yo digo que el 15 de marzo del 2020 entendí toda mi vida. Después del 2020 comprobé lo que yo había observado a nivel personal y a nivel colectivo en la comunidad médica, ¿no? Y que se extrapoló y se extendió a toda la sociedad. Esa claudicación, esa deshumanización realmente de la educación, yo pensé que se había acabado, pero no es así. Los chicos de instituto continúan teniendo el mismo sistema educativo, memorístico, de acumulación de datos. Incluso ahora que hay Internet, hay Google, hay todo el conocimiento metido en un teléfono móvil, ¿no? Siguen con ese sistema educativo absolutamente castrador desde el punto de vista emocional y desde un punto de vista creativo, ¿no? Y es tremendo porque también se ha extrapolado y se ha continuado y se ha expandido a toda la franja universitaria y en especial la comunidad médica. Sigue teniendo las mismas bases de enseñanza a los futuros médicos y, por tanto, cuando ocurrió la pandemia y el sometimiento de los médicos fue aceptado por toda la comunidad científica y médica, entendí realmente lo que había ocurrido
y comprendí que lo que había vivido yo era verdad. Y no solo lo había vivido yo, sino lo habían vivido muchísimas otras personas. La única diferencia es que yo era consciente de ello y a lo mejor los demás no tanto. Qué buena exposición has hecho, qué valiosa información y qué también valioso es que estemos aquí reflexionando sobre eso, porque precisamente quizás falten esos espacios donde tomar conciencia de la desconexión de lo humano, ¿no? De la esencia de cada uno, cómo eso te perjudica realmente. Por aportar un poco de valor, hoy en día en el uso de la inteligencia artificial, esto es como todo, ¿no? La lejía es buena o es mala. Bueno, pues si la usas para limpiar en un quirófano será buena y si te la bebes será mala. Entonces, por ejemplo, hoy en día hay herramientas como Notebook LM que yo puedo coger una conferencia que tú hayas dado y esté en YouTube y entonces se la meto a la aplicación y le digo, oye, quiero aprender del criterio y del conocimiento de Natalia, por favor, arme un cuestionario y quiero además que te centre pues concretamente en esta cosa que Natalia ha explicado y hoy que me gustaría a mí asimilarla bien, ¿no? Y entonces estas herramientas te permiten pues crearte un cuestionario, un grupo de preguntas y utilizar la tecnología de una forma en la que, bueno, pues tú puedas beber con el criterio y del criterio y la experiencia de otra persona. Lo dejo ahí. Si continuamos con la siguiente pregunta, es brutal el concepto de que la esencia de tu ser tuvo que entrar en un refugio para hibernar largo tiempo mientras aprobaban los exámenes. ¿Cómo afecta a la salud de un médico y a la de los pacientes que atiende el hecho de operar durante muchos años con esa identidad biológica completamente apagada, ¿no? Sintiéndote simplemente como una pieza del engranaje, no como un ser que influye a otro ser? Bueno, influye en, en desarrollar profesionales médicos sanitarios como los que vemos actualmente, con capacidad de decisión muy baja, con capacidad de discernimiento muy baja y con una capacidad de sometimiento y autosometimiento a sus propias creencias y a los intereses de los demás muy alta. Esto, este libro yo lo escribí en el 2018 cuando no imaginaba que 2 años después me iba a ocurrir lo que me ocurrió a nivel personal y a nivel colectivo, ¿no? Y de alguna manera parecía premonitorio y pareció premonitorio porque explico las bases, parte de las bases de por qué se pudo desarrollar realmente la pandemia con la connivencia y la complicidad de toda la comunidad médico-científica, ¿no? De forma consciente unos, de forma inconsciente otros, pero las bases las vivencié, las observé, las reflexioné yo durante la carrera, después de la carrera y durante mi enfermedad posteriormente, ¿no? En donde me hice muchas preguntas diciendo qué ha ocurrido, qué pasa, qué es lo que sucede y ahí todos tenemos que hacer retrospectivas cuando hay una crisis vital, ¿no? Yo hablo de las enfermedades no como problemas, que sí lo son, evidentemente, pero como cualquier otra problemática de la vida, las quiero definir y describir como crisis, como desafíos, como retos. Son puntos de inflexión en la vida para parar, analizar y autoanalizarse, reflexionar y autorreflexionar, ¿no? Tomando conciencia y autoconciencia de quiénes somos, de dónde estamos, por qué hemos llegado a ese momento, cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras limitaciones. Es un momento que la vida nos exige para tomar conciencia realmente de nosotros y de nuestro alrededor. Y eso es lo que hice y por eso después de mucho autoanálisis y de mucha reflexión sobre lo que me estaba ocurriendo y por qué me estaba ocurriendo, llegué a unas deducciones en relación a lo que es el ser humano. Yo misma actuaba como ejemplo, como paciente y como médico, ¿no? Con todos mis conocimientos anteriores y con todas mis vivencias presentes, ¿no? En aquel momento. Por tanto, deduje, interpreté, analicé y reflexioné muchas de las conclusiones que en el libro expongo. Ajá. Yo creo que es muy interesante esto que comentas y el haber pasado por esa experiencia es lo que te ha hecho una persona mucho más completa, mucho más abierta y por aportar también un punto de reflexión. Yo tengo una amiga que está pasando por un cáncer de mama y me dice que su oncóloga le dice, bueno,
haz ejercicio de musculación, ya está, no te preocupes. Y yo le he dicho, digo, pues yo me preocupo más que tú. O sea, y no he pasado por la enfermedad. Y yo me ocupo, no me preocupo, me ocupo. No te tienes que preocupar este año, ¿no? Tienes que preocuparte la vida entera. De hecho, mi tía tuvo un cáncer de mama y falleció por un glioblastoma y se la llevó en 2 meses y medio. Pero no hacía ejercicio de musculación, no hacía trote, no levantaba pulsaciones. Entonces, claro, cuando tú recibes que de una oncóloga te dice, no, no te preocupes, y total, yo también pues, me maquillo y me expongo a químicos y mucho más no puedo hacer. Pues a mí me explota la cabeza cuando tienes los fermentados, cuando tienes la fibra, cuando tienes las intervenciones. Bueno, entonces vamos a seguir avanzando. Si algo de lo que digo no tiene sentido, por favor, corrígeme. Eh, eh, Trabajaste al límite atendiendo a niños, embarazadas y ancianos hasta que un día tu cuerpo colapsó y no pudiste levantarte de la cama. ¿Cómo gestiona una profesional de la medicina el impacto psicológico de perder radicalmente su autonomía física y pasar un año entero dependiendo de otra persona para poder dar, por ejemplo, un paseo? ¿Cómo se gestiona eso? Pues de forma mucho más difícil que si no fuéramos médicos, claro. En un principio el ser médico te ayuda porque a corto plazo puedes gestionar la enfermedad y auto ayudarte, ¿no? Pero a medio y largo plazo es al contrario, porque tus conocimientos previos chocan de forma directa con tus vivencias personales. Eh, Eres como víctima y verdugo a la vez, ¿no? O sea, eres como profesor y alumno a la vez, eres como médico y paciente a la vez. Sabes lo que existe en la medicina. Yo sabía perfectamente que en la medicina alopática no había realmente um, tratamiento ni orientaciones terapéuticas adecuadas para curarme. Lo sabía porque tenía muchísima experiencia como médico, médico de urgencias, médico de medicina familiar, porque trabajaba mucho. Y por tanto yo lo sabía. Consecuentemente, mi frustración, mi angustia, mi ansiedad era mucho mayor porque pensaba que no me iba a curar. En el libro no pongo la enfermedad que tuve porque no quiero poner un diagnóstico para que las personas consideren una enfermedad desde el punto de vista amplio, ¿no? De la palabra y del concepto en sí mismo. La enfermedad es una situación de la vida, la enfermedad real, no es una gripe. La enfermedad que te hace parar en la vida, te incapacita, te debilita, te vulnera y te hace dependiente. Y por tanto, un médico que siempre ha tenido que tener esa fuerza, esa fortaleza para mostrar seguridad hacia el otro y darle esa ayuda, cuando se ve en esa debilidad y en esa incapacidad, pues el sufrimiento es mayor porque sabe si puede o no puede curarse o mejorar, etcétera, etcétera. La persona que desconoce siempre tiene esperanza, fe, confianza en el otro, pero el que tiene conocimientos sabe hasta dónde está el límite, ¿no? Y yo sabía que la medicina alopática no me iba a ayudar. Yo tuve un síndrome de burnout, la gente dice, bueno, qué fácil, ¿no? Bueno, un síndrome de burnout es cualquier cosa. Es una entidad clínica que está muy banalizada. Cualquier persona dice, tengo un síndrome de burnout. No, un síndrome de burnout es un síndrome del quemado y yo siempre digo, cuando quemas un papel, ¿qué es lo que queda, no? Mm, Pues desaparece el papel, quedan cenizas. Y eso es lo que es un síndrome de burnout. Es una autodestrucción a altos niveles, ¿no? De intensidad y por tanto la persona queda absolutamente anulada a todos los efectos. Entonces fue cuando yo conocí, porque no sabía nada, cuando conocí la medicina alternativa, mal llamada medicina alternativa. Para mí es la medicina es una y es la que considera todos los instrumentos terapéuticos para mejorar a una persona y que tiene en cuenta la parte corporal, física, mental, emocional, espiritual, energética, etcétera. Esa es la verdadera medicina, no la que solo se ocupa de la parte material física, porque como decía un autor,
tenemos cuerpo y alma, pero somos espíritu y por tanto tenemos que tratar el cuerpo, el alma, el espíritu, etcétera. Y eso es lo que yo descubrí cuando me adentré en otro mundo que no conocía, claro. Qué interesante esto, escucharlo además de una médico y que ha pasado por ahí. Yo no sé si podría calificarme como que pasé por ese burnout, pero yo tuve un negocio y la verdad es que, por ejemplo, me acuerdo que le pagaba a un hombre 50 euros por venir a limpiar la piscina un rato. A día de hoy, si alguien me dice, págale por limpiar una piscina, digo, pero ¿qué me estás diciendo? Ya voy yo, que lo disfruto además muchísimo. Pero en aquel momento, a eso me suponía un montón. Entonces yo, por ejemplo, fui a sesiones de acupuntura, él tenía problemas también digestivos, me costaba muchas veces digerí, tenía acidez y yo lloré la primera vez que me pusieron agujas en los meridianos y sufrí un desbloqueo ahí energético muy importante de una manera pues muy sencilla. No quiere decir que solamente la intervención de la acupuntura es lo que tengas que hacer, oye, pero es una de las herramientas que existen y en mi caso pues fue el primer pilar para empezar a desbloquearme, ¿no? Y entonces muchas veces como la medicina, por ejemplo, pues tradicional china, que tiene 5.000 años de antigüedad, se la desprecia. Quizás porque se utilizan también muchos productos naturales, incluso compañeros que yo conozco que son chinos y ahora viven aquí, dicen que no pueden traer esas plantas aquí porque Europa las tiene prohibidas. Sin embargo, ellos trabajan desde la limpieza del organismo de dentro, la microbiota y demás. Pues claro, nos perdemos oportunidades que, bueno, hablando en estas charlas contigo, pues podemos empezar a, cada uno que decida su camino, pero empezar a dar la oportunidad de reflexionar que hay otros caminos que descubrir, ¿no? Vamos a seguir. En tus textos hablas a menudo de la arquitectura de la obediencia y criticas que los médicos se conviertan en ejecutores acríticos de medidas autoritarias. ¿Crees que ese sometimiento que se exige en las facultades es el entrenamiento perfecto para que luego el profesional no se atreva a cuestionar los dogmas oficiales y se rija a las doctrinas establecidas y punto? Claro, ya comenté que el 15 de marzo del 2020 yo entendí toda mi vida, entendí por qué realmente teníamos la educación médica que habíamos recibido, ¿no? Es así, es difícil identificar que eso pueda ser de forma, que pueda ser desarrollado de forma consciente. Probablemente los profesores no saben lo que están haciendo realmente. Son como parte del engranaje, igual que los médicos, en donde desarrollan protocolos, los aplican y punto. Los profesores igual, desarrollan temarios, los típicos temarios, ¿os acordáis? Y los que están estudiando, ay, es que no di el temario, me falta dar el temario y solo quieren, ¿no? Llegar hasta el final del temario, sea como sea y de la manera que sea, ¿no? Hay muy poca conciencia y conciencia de realmente enseñar a un ser humano que está aprendiendo, ¿no? Porque realmente solo de un ser humano a otro ser humano podemos desarrollar esa actividad del aprendizaje, ¿no? Y de la enseñanza. Y igual que de la curación, cuando estamos débiles, vulnerables, sufriendo, necesitamos la mano y muchas veces los conocimientos, por supuesto, de otro, del otro, ¿no? De la otra persona, del otro ser humano que nos comprende y nos va a guiar. Pues el profesor, evidentemente, es lo que debería de hacer, algo que sigue sin ocurrir. Pero, por supuesto, eso fue la base, sin duda. Me parece muy interesante esto que estás comentando y permíteme que, por ejemplo, yo en mi proyecto, una de las cosas que me surgían era, oye, la ciencia, la biología, la salud es tan complicada y yo ahora estoy haciendo un contenido que mi ilusión es que pueda ser utilizado en facultades porque yo utilizo, o sea, al final los chavales cuando están empezando, pues no son más que personas que están iniciando un camino y que también les cuesta trabajo comprenderlo. Entonces yo utilizo pues unas metáforas en las que voy encapsulando conceptos médicos, utilizo un resumen de las tres principales ideas, por ejemplo, hoy he publicado un artículo hablando del orden de la ingesta de los alimentos, verduras, grasas, proteínas y carbohidratos para mejorar y reducir los picos de glucosa y lo hago de una manera metafórica, pero luego al final hago un glosario donde las metáforas tienen su explicación científica al lado para que haya un puente de lo cotidiano y de lo tal, que quizás son herramientas que muchas veces le faltan a los médicos porque tampoco las han tenido. ¿Cómo bajar a tierra para que el paciente, oye, pues pueda tener ese lenguaje y comprenda realmente
el porqué, no es algo, una ideología o una religión el que te tienes que comer los alimentos así, sino que te han contado la historia para que tú lo entiendas. ¿Crees que eso, aunque esta pregunta no estaba establecida, pero crees que eso puede tener valor para la comunidad, tanto de pacientes como de médicos? Por supuesto, la comprensión siempre es más fácil con imágenes, con ejemplos, y así debe de ser. El problema es que esas fábulas con las que siempre se había enseñado a lo largo de la historia han desaparecido, que serían esas metáforas de las que estás hablando, ¿no? Por supuesto, siempre se ha enseñado así, claro que sí, eso es así. También tengo que decir que a favor de la educación médica, también tengo que romper una lanza en relación a que la formación de los médicos actualmente, la que tuve yo, la que tienen actualmente los estudiantes, no tiene nada que ver con la que se tenía hace 50 y 60 y 70 años. En especial es una disciplina que ha avanzado, ha aumentado tanto en sus conocimientos, en sus, en sus en sus descubrimientos, en sus investigaciones, la parte tecnológica, biotecnológica, etcétera, etcétera, que realmente se hace y se convierte en una carrera casi imposible de abarcar. Entonces, la enseñanza ha seguido unos patrones como hace 50 años, ampliando simplemente parte teórica, temas, conocimientos de forma lineal, de forma rutinaria, de forma automatizada, ¿no? Y se pierden, lógicamente, todas estas características de lo que debe ser la enseñanza realmente, ¿no? La, la apreciación del concepto en sí mismo, de la esencia en sí misma de lo que estamos tratando. Y eso tiene que ver por lo que he comentado, ¿no? Por supuesto, por un engranaje absolutamente industrializado de lo que es la educación a todos los niveles, no solo en la parte médica, los jueces, los abogados, todos están siendo sometidos a la misma maquinaria educativa, ¿no? De anulación de la parte de discernimiento humano, pero también es verdad que se conjuga con una apertura y un desarrollo enorme de las investigaciones y de los conocimientos que hay que adquirir, ¿no? Algo que no pasaba, ya digo, a principios de siglo, a principios que eran, bueno, pues una, unas investigaciones mucho más limitadas y por tanto la parte humana tenía que estar mucho más presente. Ahora también tendría que estar presente, pero queda camuflada, oculta y eclipsada por todos esos conocimientos vastos a nivel teórico, ¿no? Pues la verdad es que me parece muy interesante esta reflexión que ha hecho. Por aportar un poco de valor, hasta el año 2020 se habían descubierto 100.000 proteínas con métodos muy tradicionales de cristalización y de pronto Google DeepMind, que es la parte de investigación profunda de Google, saca una herramienta que se llama AlphaFold, que ha descubierto en estos últimos 6 años 260 millones de proteínas, cuando antes teníamos 100.000 y ahora ya estamos en el diseño especializado y concreto de proteínas, con lo cual, claro, yo me imagino que, bueno, la carrera médica hay que entender, porque las proteínas son todo, hay que entender cómo funciona, cuáles son sus puntos clave, pero bueno, quizá el tiempo extra que se le pueda estar dedicando a eso, que para eso ya tenemos herramientas que están muy profundas, podamos dedicarlo a el conocimiento de otras herramientas como la de la siguiente pregunta. Para lo cual te voy a comentar, bueno, yo es que soy una navaja suiza y hago de todo, ¿no? Y pruebo de todo. Entonces, yo estoy haciendo ahora el mouth tapping, que no sé si lo conoces, pero es, te pones una esperadora por la boca y te ayuda a respirar por la nariz por la noche. Yo ronco, entonces con este objetivo digo, bueno, luego estuve investigando, aumenta el óxido nítrico y el oxígeno un 10-15%. Yo lo he probado y siento una relajación mucho más profunda. A ver qué opinas tú de esto, conectando con que cuando tu propia medicina no te daba respuesta, decidiste sentarte en el suelo de una escuela de yoga y simplemente empezar a respirar. ¿Qué ocurre en ese voltaje interno de una persona cuando algo tan sencillo como cerrar los ojos y meter oxígeno de manera consciente vence y a 10 meses de lucha de incertidumbre?
Pues imagínate, o sea, para mí, yo siempre digo, fui a yoga, que quiero hacer un inciso aquí explicativo en relación al yoga. El yoga, tal y como yo lo oriento y como yo lo practico y he practicado, para mí es una serie de ejercicios físicos acompañados de movimientos respiratorios con conciencia, en donde la inspiración y la expiración acompañada y correlacionada con esos movimientos físicos hace que la energía se desbloquee y que se desarrolle y se refuerce el sistema inmunitario. He escuchado por ahí ciertas cosas a nivel espiritual, yo no tengo nada de conocimiento de eso, ni considero que sea una práctica peligrosa ni nada por el estilo, pero bueno, si me lo explican mejor, a lo mejor lo comprendo, ¿no? Pero quiero decir eso en ese sentido de que es como el tai chi, como pilates, cada uno tiene sus características, ¿no? La meditación también simplemente cerrar los ojos, respirar, intentar focalizar, no pensar en nada y aquietarse, ¿no? Claro que puede tener otras connotaciones, pero toda la vida puede tener otras connotaciones, ¿no? Ante la complejidad del ser humano también hay una complejidad de nuestras acciones. Por tanto, quería dejar eso claro, esa percepción o esa puntualización. Sí, yo fui a una escuela de yoga porque mi hermana me había dicho que una amiga suya, que es arquitecto, su ansiedad la había curado, gestionado, restituido con yoga. A mí me parecía imposible porque yo era médico alopático y me parecía imposible porque yo trataba muchísima gente con depresión, con ansiedad, etcétera, etcétera, y era muy, muy difícil. Esta amiga suya tenía crisis de pánico y una vez que empezó la práctica de yoga, pues empezó a estar bien y empezó a sanar y se empezó a curar. A mí me parecía, ya digo, imposible. Igual que ahora le parecen imposibles a los médicos alopáticos muchas cosas de las que yo sé, conozco, practico, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Por ignorancia, por falta de conocimientos. Yo era ignorante ante eso, no sabía, no conocía. Simplemente hay que conocer. ¿Cuándo nos atrevemos a conocer? Lo desconocido, lo arriesgado, lo temido, porque el cuerpo está diseñado para sobrevivir. No le gusta nada lo desconocido, simplemente se adentra a él cuando tiene la obligación para hacerlo, cuando tiene que huir de algo mucho peor, de lo que va a encontrar, desconoce y teme. Y lo que yo huía era de una enfermedad muchísimo peor y por tanto me arriesgué, claro. Entonces, cuando empecé a practicar, yo siempre digo que a las 3 semanas ya estaba muchísimo mejor, ya me encontraba mejor, ya podía salir a la calle mejor, o sea, fue un descubrimiento impresionante. A raíz de ahí empecé a tirar del hilo, como digo yo, ¿no? Y a descubrir y a investigar y a conocer muchísimos de los aspectos que llevaban a ese resultado positivo en mi salud, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí no paro nunca porque después vinieron otras cosas y otras cosas. Ya digo, 2020 la pandemia, vacunas, PCRs, COVID y toda esta tremenda acción mundial. Qué interesante esto que comentas sobre el yoga. Yo hace poco he conocido una molécula que se descubrió en el año 1992, se llama la anandamida. Y es muy interesante porque en actividades como el yoga, las neuronas receptoras son las que emiten y producen esta molécula que se pasa a la neurona emisora y al sistema nervioso. Tiene una duración muy breve. No se puede sintetizar porque es muy difícil de detectar por la brevedad que tiene, pero precisamente puede ser uno de los factores bioquímicos que estén actuando y además se le llama a veces como la molécula divina, ¿no? Como las personas que están en meditación profunda, en conexión con la divinidad, pues digamos que tienen una estimulación muy profunda de esto. De hecho, hubo un hombre que se lo dejó todo para irse a la montaña y a vivir solo y bueno, se lo encontraron casi muerto, comido por los bichos porque estaba extasiado de anandamida y había entrado en un estado de relajación profundo y ya casi no le importaba su vida, nos vamos al extremo contrario, ¿no?
pero es un poco para entender cómo los extremos no son buenos, pero que también hay una bioquímica que en esos ejercicios del yoga están bueno, emitiendo las señales que el propio cuerpo, como tú bien decías, está preparado para sobrevivir. Lo único que tenemos que darle el contexto, las actividades y las situaciones para que eso ocurra. Pero claro, solamente en la comprensión de lo que hay detrás para que realmente te aporte un beneficio, pues uno puede tomar conciencia y por eso estamos hoy aquí para invitar, aprovecho a personas como Javier, Gonzalo, Tania, Rebeca, Luis, Enrique, una cosa tal vez, Mateo, José Lomo, que están aquí escuchándolo, tengan oportunidades de cuando tengan ansiedad, las benzodiazepinas las dejen un poquito al lado y digan, oye, vamos a echar un ratito de yoga a ver si la anandamida se me produce y me desbloqueo. Seguimos con la siguiente pregunta. Dime, dime. Una puntualización, solo una puntualización. Eso es consecuencia de un efecto muy, muy claro, que es las meditaciones, el yoga, todas esas actividades aumentan el parasimpático. Y cuando estamos en ese estado de estrés, de desgaste, de temor, de etcétera, etcétera, tenemos activadísimo el simpático. Por tanto, necesitamos equilibrar. Sube el parasimpático, se equilibra el sistema nervioso simpático y ahí se equilibra toda la salud, que es la unión entre la sal y la luz, es así. Entonces, esa es una de los motivos que después llega a consecuencia lo que tú has dicho, ¿no? A todas esas reacciones bioquímicas restauradoras. En relación a las benzodiazepinas, por supuesto, España es de los segundo país europeo con más recetas y más prescripción de ansiolíticos, benzodiazepinas y antidepresivos. Pero cuidado, el que toma benzodiazepinas no puede dejarlas de forma directa, rápido, de forma inmediata. Tiene que haber lo que nosotros hablamos de un desmame, porque tiene acción dependiente, igual que los antidepresivos. Por tanto, tiene que estar vigilado por un médico para ir poco a poco disminuyendo, ¿correcto? Es algo que hay que saber y hay que incidir en ello. Gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo, claro, que si estás a punto de tirarte por la ventana, te tomas tu benzodiazepina, cuando ya se te quita la gana de tirarte a la ventana, pues vamos poquito a poco, ¿no? Y siempre con la ayuda y la consulta de tu médico. En tu substad defiendes que el tiempo no envejece, sino que sana y hablas de recuperar la medicina con alma. ¿Cómo cambia nuestra soberanía biológica cuando dejamos de entender la enfermedad como un enemigo externo que hay que tapar con fármacos y la asumimos como una necesidad de reconexión profunda con el cuerpo? Que bueno, ya has hablado tú de esto, pero por si se te ocurre algunas ideas más, ¿no? Sobre cómo coger la oportunidad de esa enfermedad para reconectar. Pues mira, muy sencillo. Los fármacos son un parche, un remiendo en ese momento. Esa reconexión contigo mismo, con lo que necesitas, con lo que debes de avanzar, conseguir, restituir, no son ni parches ni remedios, eh, son, son regalos para el alma y para la vida y para la salud el resto de tu vida. O sea, vas a desarrollar un camino de defensa, autodefensa, cuidado y autocuidado, porque conoces las herramientas que debes de utilizar en momentos de crisis, porque siempre va a haber momentos de crisis, siempre vas a tener problemas, se van a morir personas, seres queridos, vas a poder tener que dejar un trabajo, va a tener tu hijo, tu padre algún problema, vas a tener tú a lo mejor otra enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Esas crisis van a volver a ocurrir, pero ya van a ser crisis en donde se aplique el conocimiento y en donde la evolución de la persona sea de forma más rápida y más natural. Con los fármacos simplemente atrasamos un poco de alguna manera ese momento que tiene que llegar, porque es para mejorar la vida. Vale, o sea que utilizamos los fármacos para intervenir en los momentos que es absolutamente necesario, con la intención de dejar de depender de ello, como muy, muy bien has dicho, con el destete, que es una cosa que me ha gustado mucho. Luego, por la otra parte, voy a complementar una pregunta que tenía preparada, por la parte de que sí existen fármacos que tienen un potencial tremendo y por el que yo te conocí, que es la ivermectina, que es un fármaco que viene a desactivar muchísimos de los mecanismos que el
horrible cáncer tiene, entre ellos uno muy gracioso que es que como que le tiras una bomba, ¿no? Le metes los químicos, entran dentro de la célula y ella hace pum y la escupe, ¿no? Entonces viene a desactivar herramientas como esa. Yo se la he comentado a una amiga médico que tu madre está tiene cáncer de hígado y está en un ensayo clínico, ¿no? Y claro, ni conocía el fármaco, con lo cual me quedé fascinado. Y me dijo, bueno, claro, tengo que preguntarle al investigador porque evidentemente él es el que tiene que tomar las decisiones. Pero me explotó la cabeza tanto que quería enlazarlo con esta pregunta de cómo has utilizado tú el fármaco. ¿Qué te ha llevado a ti o qué has, digamos, leído, conocido e investigado para decir, oye, voy a aplicarlo? Es decir, ¿qué estudios clínicos has investigado tú? ¿Y por qué, em, cuando tú has investigado a fondo la toxicidad ambiental, la nutrición infantil y fármacos que están silenciados, como esta ivermectina que comentamos, por qué la ciencia institucional prefiere sustituir la observación directa de la aplicación de estas herramientas por el marketing y el consenso de lo que hay que hacer y que le dicen que tienen que hacer, en lugar de mirar mecanismos celulares de reparación reales? Bueno, voy a responder por la última pregunta y por la Venga, última cuestión. ¿Por qué realmente la medicina oficial ignora estos fármacos, ignora estos mecanismos de curación? Los ignora básicamente por, como siempre, una causa que todos conocemos, por dinero. Realmente lo que hay principalmente son intereses de tipo económico detrás de una gestión de la medicina que está liderada por élites en las instituciones sanitarias, pero en absoluto por los médicos que están en el servicio de urgencias o en la consulta de un centro de salud. Ellos simplemente acatan órdenes de alguna manera, orientaciones, protocolos, etcétera, etcétera, basados en consensos con las farmacéuticas y sobre todo con las grandes farmacéuticas. Se ha visto en el caso de las vacunaciones masivas en todo el planeta. A nivel de los medicamentos pasa algo muy parecido. Los que tienen patente, o sea, los que tienen exclusividad porque ha sido una sustancia descubierta hace poco. Las empresas farmacéuticas que la han descubierto tienen la libertad de poner el precio que deseen, por tanto son fármacos muy caros, y los fármacos y medicamentos descubiertos hace años, después de algunas décadas, pues dejan de tener patentes y por tanto son los llamados, pueden ser medicamentos genéricos, si se desarrollan con comercialización de medicamentos genéricos los más utilizados, ¿no? Hay otros que no tanto, pero en todo caso el precio de venta baja enormemente. Consecuentemente, el precio eh, para, para restituir económicamente a la empresa, a la farmacéutica, baja, o sea, el beneficio económico es mucho menor y las propias farmacéuticas dejan de potenciar ese medicamento. Es algo que ha ocurrido con la ivermectina. La ivermectina es un medicamento de la farmacéutica Merck, muy, muy conocido. Merck en los primeros años de la década de los 70 fue la que en el equipo del doctor Campbell, irlandés, que trabajaba en Estados Unidos, junto con el doctor Omura, japonés, que descubrió la bacteria Streptomyces avermitinis en los campos de golf cercanos a Tokio. Entre ellos dos desarrollaron el fármaco que es la ivermectina. Extrajeron los principios activos que se llamaban avermectinas y después sintetizaron un producto semisintético, o sea, la parte mayor es natural, pero desarrollaron la composición farmacológica y obtuvieron la ivermectina. La ivermectina fue tan importante a nivel mundial que ellos obtuvieron el Premio Nobel de Medicina en el año 2015, o sea, hace 11 años nada más, hace muy poquito, antes de la pandemia. Y efectivamente se está comprobando que ese premio ha sido justificado porque la ivermectina ha desarrollado muchísimas, se ha descubierto realmente muchísimas acciones farmacológicas de la misma, algo que antes estaba absolutamente en el área del desconocimiento porque solo se utilizaba en España y a nivel occidental para la sarna, para desparasitación, sobre todo en África, India,
Brasil también, etcétera. Y en Europa, Estados Unidos, Australia, Canadá, pues simplemente como medicamento para la sarna y ocasionalmente como antiparasitario. En junio del 2020 se desarrolló y se publicó un estudio científico revisado por pares en donde se comprobaba que la ivermectina se unía a proteínas estructurales y no estructurales alrededor del SARS-CoV-2 y por tanto lo desestabilizaba y lo anulaba. Eso fue lo que contribuyó a que se utilizara para COVID. Yo llevo utilizando la ivermectina hace 6 años, desde el año 2020, con todas estas acciones farmacológicas. En septiembre del 2020 se publicó otro estudio científico, todos están en PubMed, son más de 200 estudios científicos revisados por pares, o sea, con acreditación de comités científicos y médicos independientes a los equipos médicos y científicos que desarrollan el estudio. Son más de 200 en los que corroboran todas estas acciones. Se vio en el septiembre del 2020, gracias a este estudio, que se unía a la puertecita, como si dijéramos, de la spike, de la proteína spike, que se unía al receptor AC2 y que consecuentemente a través de esa unión se alteraba el receptor AC2 y se producía todas las citoquinas inflamatorias, la tormenta de citoquinas inflamatorias, todo en cascada tiene su origen ahí, toda la parte de infartos, hipertensión arterial, ictus, etcétera, etcétera, por COVID y también por síndromes postvacunales. Por tanto, interpretamos que la ivermectina no solo iba a ser positiva para COVID, sino para síndromes postvacunales. Tanta eficacia tuvo que el doctor Pierre Corey, en diciembre del 2020, en el Congreso de Estados Unidos, pidió y solicitó, por favor, la autorización de la ivermectina como tratamiento para COVID. Pero los intereses creados en donde de las farmacéuticas para vender vacunas COVID-19 no lo permitieron, ya que si había un tratamiento eficaz para el COVID, no se podía autorizar de emergencia las vacunas COVID-19. Por tanto, se siguió sin ser autorizado, pero post pandemia se han desarrollado muchos más estudios científicos con mecanismo incluso anticancerígeno. Cada vez salen más estudios científicos y se ha comprobado que efectivamente la ivermectina tiene mecanismo anticancerígeno induciendo la apoptosis, la autofagia, o sea, la muerte celular programada, la propia destrucción de las células anormales, suprime la proliferación de metástasis, inhibe también las células madres tumorales. Por tanto, eso todo está comprobado científicamente, está expuesto para que todo el público llegue a esos estudios, simplemente que a nivel mediático no se comunica, a nivel educacional tampoco, ni en las facultades de medicina, ni en los hospitales, ni nada, y correlacionalmente conlleva y lleva este camino de ignorancia, un camino de desprestigio absoluto, diciendo y exponiendo que era medicina para caballos, dando miedo a las personas, promoviendo el temor, la angustia, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? ¿Qué resultados tenemos con esto? Que la gente no conoce la ivermectina, que los médicos no utilizan la ivermectina, no solo los oficialistas, sino también algunos de la disidencia. Y esto es un grave problema para la salud de todos, claro. Y, lo que has contado me parece todo fascinante. Muchísimas gracias por este viaje que nos has hecho, que para el que no lo sepa tiene una complejidad y cientos de horas de estudio. Lo digo porque tú lo cuentas así y bueno, para los que divulgamos, pues sabemos que el hilo conductor y la narrativa que has soltado, pues tiene un trabajo enorme, aparte de toda la vida, sintetizando información para poder elaborar este paisaje médico, ¿no? Que nos has hecho, que tiene muchísimo valor. Y te agradezco enormemente. Para dar un punto todavía más de valor a las personas que nos escuchan ahora y nos escuchen, si alguien, por ejemplo, tiene COVID o ha desarrollado un cáncer, ¿no? Pues yo me he preguntado, bueno, pues esta amiga ya le están haciendo su tratamiento, pero ¿de qué forma podría hablar con su médico o de qué manera podría tomar esta ivermectina? ¿Hace falta receta? ¿No hace falta? ¿Cómo saber las dosis? ¿Podría contactar contigo para contratarte de forma privada o no? Un poco en ese aplicativo, ¿qué podrías contarnos?
Sí, muchos médicos independientes y libres del mundo estamos tratando con éxito síndromes postvacunales y estamos tratando con ivermectina y utilizando la ivermectina. La ivermectina es un medicamento legal. Quiero que vaya por delante porque es legal, su uso humano está autorizado legalmente también, por tanto no hay ningún problema. El único problema es la persecución mediática e institucional de la ivermectina por intereses espurios y absolutamente reprobables a nivel moral, a nivel legal y a nivel legítimo, porque realmente están bloqueando la curación de muchas personas, esta censura de la información que está a nivel mundial. Es legal en Latinoamérica, se consigue muy fácilmente, sobre todo líquido, en la India muy fácilmente, en África también, en Europa es más difícil, pero no imposible, aunque sí que es verdad que se necesita receta médica. El único problema es que la ivermectina es dosis dependiente y la clave es la utilización de la misma en relación a las dosis. No es lo mismo utilizarlo para tratar un cáncer que para tratar un COVID, para tratar un síndrome postvacunal, un long COVID, no es lo mismo. Entonces ahí sí que hay que tener conocimiento y vigilancia posterior a nivel hepático, a nivel de efectos secundarios que son reversibles. La mayoría, quiero decir, es un fármaco muy seguro. En el 2002 el laboratorio Merck hizo estudios en relación a su seguridad y publicó un estudio en donde hasta 200 veces más la cantidad aprobada por la FDA era segura. Por eso no pudieron hacer tampoco estudios de toxicidad o de gravedad en relación a la ivermectina, como hicieron con la hidroxicloroquina, porque su perfil de seguridad es muy alto. Las personas con altas dosis pueden sentir destellos de luz, algún tipo de niebla, cansancio, así, que desaparece inmediatamente con la suspensión del fármaco o con la disminución de las dosis, ¿no? Por tanto, es un fármaco muy, muy, muy especial. Es un fármaco que yo digo que, no sé, lo voy a decir porque yo soy muy atrevida, pero yo lo digo, ¿no? Se podría extrapolar, yo creo, este fármaco a la invención de la penicilina. Son fármacos fundamentales. De hecho, la OMS lo declaró como uno de los 100 medicamentos más importantes a nivel mundial. Y yo creo que no estaba desencaminada, incluso limitada. ¿Y cómo podría entonces una persona, pues imagínate que está en un tratamiento oncológico, decir, oye, pues mira, a su médico, yo quiero trabajar con este fármaco, pero el médico no lo conoce, ¿no? O sea, podría, por ejemplo, ponerse para que contar contigo de manera privada, para que tú le recetase y, digamos, que te contratase o te concertase y que te pudieras poner en contacto con su médico habitual. ¿Esto sería un procedimiento posible? Sí, sería posible. A pesar de lo que piensan las personas, el colegio médico me había abierto un expediente disciplinario en la época de la pandemia, pero yo nunca fui inhabilitada, por tanto siempre seguí trabajando como médico y colegiada. Y sí, tengo privada, hago consultas en Madrid, Barcelona, en Galicia, en Villagarcía de Arosa y a nivel online cuando no es posible la presencial, ¿no? El contacto es el 692-948272 a nivel de WhatsApp por escrito o si no a través del email en natalia.prego@hotmail.com o lo que es lo mismo email@natalia.prego, ¿no? Ahí pueden pedir citas. Si yo no puedo, siempre lo derivo a algún compañero médico de otro país, etcétera, etcétera. Nataliaprego.com, No, perdón. no te preocupes porque yo luego voy a coger toda la información, voy a crear el mejor post de la historia que hayas conocido para que las personas lean esta conversación, tengan un guión, tengan incluso los vídeos cortos, tengan el audio, tengan el vídeo largo y podamos llegar a todos y los materiales, ¿vale? Aquí estaba preguntando también una persona sobre si tiene evidencia científica, sus beneficios, alteraciones. Ya, antes lo hemos comentado, ¿vale? Que quizás que no lo ha visto todavía, pero bueno, aquí en Argentina. Respaldo médico y científico a nivel mundial.
Vale, entonces por eso contamos contigo como la esperanza de esas consultas que le permitan a las personas tratar el COVID y tratar, sobre todo con el tema de cáncer, que muchas veces se complica la cosa. Una pregunta que tenía preparada que era mantener, va en esta línea, mantener una postura firme frente a las distorsiones oficiales te ha costado persecución y censura algorítmica. ¿Y de dónde sacas tú esa energía, ¿no? Esa fortaleza mental para seguir informando cuando el entorno profesional decide que cuidar con criterio clínico es un delito? Pues cuando descubres tu misión de vida, eso es muy importante. Por eso digo que el 15 de marzo del 2020 entendí toda mi vida. No solo la pasada, la presente en ese momento, sino también la futura. Y el pasar crisis, enfermedades, duelos, como fue el fallecimiento de mi primer marido, etcétera, etcétera, pues hace que el camino a recorrer sea un camino de mayor autofortalecimiento, no solo para poder superar ese momento, sino para poder transitar los momentos que van a venir y que te esperan en un futuro. Para eso son las enfermedades, para eso son las crisis, para eso es todo eso. Nosotros no sabemos lo que viene en un futuro y debemos de observar y analizar las señales de la vida. Tener paciencia, tener humildad para desarrollar nuestro poder en el momento en que es necesario y ahí ejecutarlo, como hice yo en el 15 de marzo del 2020 y como intento hacer cada día a pesar de las dificultades, porque claro que hay dificultades, pero con el conocimiento y autoconocimiento previo después de todo ese camino y ese desierto vital, pues que explico en mi libro Aceptando el reto de sanar, pues el autofortalecimiento es mucho mayor, la conciencia y conciencia también. Yo creo que para conocer todo mejor cómo fue ese proceso, hay que leer tu libro, evidentemente. Aquí estamos haciendo, bueno, un pequeño camino para animar a que la gente haga ese autoproceso. Y últimamente se me ocurre una cosa, yo, por ejemplo, no estoy mejorando mi vida, estoy volviendo a lo que debería ser. Cayo Mario le quitó a los suministros en carros a sus legiones y puso a sus soldados a cargar con 30 kilos o 40 kilos y hacer 30, 40 kilómetros. El día que yo pueda hacer 30 kilómetros cargando 30 kilos, sentiré que he vuelto a ser el ser humano que siempre debí ser, ¿no? Y entonces, en este camino, cada uno tenemos nuestro propósito, pero invitar a que el camino interior y el camino físico deben acompañar para recuperar esa fortaleza. Estamos terminando. Si las células no mienten, como tú bien dices, ¿cuál sería el error metodológico más grave que está cometiendo hoy en día la medicina de sistemas al ignorar ese hardware biológico humano que es imprescindible? ¿Cuál sería el error metodológico más grave que están cometiendo? Pues el más grave, el error metodológico más grave de la medicina actual es no escuchar y no ver a la persona que está delante de uno y que está sufriendo y que está pidiendo ayuda. O sea, no atender al paciente correctamente, no Ujú. tocarlo, no mirarlo, no atenderlo, no escucharlo, no entenderlo. Ese es el error más grave que está existiendo actualmente. Y se están perdiendo profesionales. Me acuerdo de una mujer que me dijo, yo veía a 40 pacientes en una mañana y me pasé a ser anestesista, donde ahí por lo menos el paciente está dormido. Es una auténtica pena porque para atender bien a un paciente haría falta una tarde y no ocurre, por desgracia. Pasaste de estar en esta situación académica a cofundar a Médicos por la Verdad para defender la libertad de la conciencia. ¿Qué consejo directo le darías al ciudadano de a pie para que empiece hoy mismo a construir su propia independencia de salud al margen de la burocracia sanitaria? ¿Cuál sería el consejo o los consejos más valiosos que le daría para que no dependan de la medicina? Primero aceptar el reto de sanar uno mismo en relación a poner en valía sus capacidades de conocimiento, de aprendizaje, de introspección y de, y de descubrir lo que realmente le pasa a uno, ¿no? La honestidad y la valentía es fundamental en el trayecto de la vida
para saber lo que necesito y poder pedir lo que necesito, esa ayuda que necesito. La televisión es importantísimo, la radio, la televisión, la prensa en estos momentos es importantísimo limitarla en su uso. Hay que ser muy criteriosa a la hora de verlo, analizar de forma objetiva y alejada e intentar tener esa introspección cuando nosotros estamos con nosotros mismos. Por eso la meditación, por eso el contacto con la naturaleza, por eso todo eso nos facilita el conocimiento de uno mismo y llegar al punto que necesitamos para solucionarlo, que puede ser tener una mejor alimentación, cambiar de hábitos o simplemente pedir ayuda a otro médico o llegar a descubrir un libro en donde yo, pues, o una persona puede aprender otras consideraciones, ¿no? Pero siempre que conectamos con nuestro yo superior, con nuestro interior, con nuestra y elevamos con nuestra conciencia y conciencia, siempre el camino se abre y vamos a ser ayudados. Estoy totalmente de acuerdo y siempre insisto en que el escuchar medios de comunicación, noticias negativas, personas negativas, al final el cuerpo es un gran optimizador de recursos y de energía y cuanta menos energía nos quiten, tendremos más energía para lo que realmente es importante. Vamos cerrando. La esencia del ser, yo creo que lo que ha comentado o lo que preguntaba es que si la experiencia que tú has vivido ha hecho que tu propia biología reaccione o, digamos, influyera en tu profesión, y todo esto lo hemos hablado, que sí, que así es como ha ocurrido. ¿Y hay algo que yo no te haya preguntado y tú consideres importante mencionar antes de terminar? Bueno, creo que lo he mencionado todo. Simplemente que me gustaría que las personas pierdan el miedo y se acerquen a otras personas que han pasado por el camino que ellas en este momento tienen que recorrer. Y el camino que recorran, a su vez, sea mostrado para otros. Solo de un ser humano a otro ser humano podemos realmente desarrollar una red de autoayuda, de interdependencia saludable para la evolución de todos como humanidad. Y por eso es necesario no temer y saber que el bien y la luz siempre van a vencer, porque la vida es muy, muy, muy fuerte, muy fuerte. Qué bonito lo que estás diciendo. Aquí estamos siendo luz, estas 16 personas que han estado aquí. Yo quiero hacerte una última pregunta. ¿Cuál es el momento de tu carrera personal o profesional que más orgullosa te ha hecho sentir de ti misma, ¿no? Si hay algo que tú te acuerdes que diga, este momento fue importante y que pueda inspirar un poco así a los demás. Por supuesto, el 15 de marzo del 2020, cuando llegué a tantísimas personas diciéndoles que respiremos aire puro y digámosle al mundo que nosotros no tenemos miedo. Cuando esas personas escucharon eso en ese contexto de terror, angustia, claudicación y sometimiento poblacional, las personas abrieron la puerta de su poder y desarrollaron salud, anularon la enfermedad y abrieron el camino para que otros volvieran a la vida en un momento en que la muerte estaba tan presente, ¿no? Por tanto, por supuesto, he tenido muchos momentos de orgullo y satisfacción, pero ese sin duda es el más importante. Qué bonito. Y por último, sin querer abusar mucho, una pregunta que te hacen, ¿cómo ves hoy tu vida desde la conciencia que tienes respecto a qué cambio, ¿no? Como cuando no la tenías, ahora que sí la tienes. ¿Cómo la ves? Pues es tan maravilloso que por eso escribí mi libro, por eso lo reedito ahora, por eso doy conferencias, por eso doy esta entrevista, por eso sigo. Es un privilegio. Claro, claro, inimaginable. Nunca imaginé llegar a este punto de conciencia y conciencia, de conocimiento, de percepción, intuición de lo que es la vida. Nunca, nunca, nunca hubiera imaginado. Por eso sé que después del túnel, de la oscuridad, siempre viene la luz y eso es lo que hay que enseñar. Los que hemos pasado por ahí debemos de mostrar el camino y para eso estamos aquí. Qué bonito, qué generoso. Gracias por haber estado hoy aquí. Por último, dejamos siempre una pregunta para la persona siguiente que viene sin saber quién es. ¿Qué pregunta le dejarías a la siguiente persona que venga aquí?
Le dejaría la pregunta, ¿qué es lo que más miedo te da en la vida? Eso es lo que le Vale. dejaría, Pues me ¿vale? parece, me parece genial. Muchas gracias por haber ampliado el tiempo que habíamos acordado, por tu Nada, generosidad, por tu esencia, por tu luz que hoy hemos sentido aquí. Dejaré toda la información para que puedan leer tu libro, para que sigan caminando y haber tenido la oportunidad de tener una médico que ha pasado por situaciones difíciles y que está tan abierta a comunicar de la forma que tú lo haces y a darnos la oportunidad de conocer incluso medicamentos que no vamos a poder conocer de otra manera, porque yo, por ejemplo, tampoco jamás lo he conocido por mucho reel, por muchos podcasts y por mucho que leas, el valor de que tú difundas lo que realmente aporta luz y salud, es un regalo maravilloso que hoy hemos sentido aquí y de nuevo muchas gracias. Termina tú con algo, una frase que nos deje este buen sabor de boca y finalizamos, le doy a fin y terminamos. gracias, Darío, gracias los comentarios que estoy viendo, gracias, gracias, gracias. Y bueno, os espero quien pueda asistir a la conferencia que voy a dar en Madrid presencialmente en Ecocentro, en la calle Esquilache número 2, este viernes 5 de junio a las 5:30, pues será estupendo porque va a ser una primera parte de presentación de mi libro, un descanso y después una segunda parte de presentación de vuestro libro. Quien quiera estar allí podrá abrir también las páginas de un libro que todos tenemos y que muchas pocas veces y pocas veces leemos, ¿no? Que es realmente quién soy y qué estoy haciendo aquí, ¿no? Y entonces es lo que vamos a intentar tratar, por tanto será de 5:30 a 8:30 más o menos, la entrada es libre y yo creo que va a ser un buen momento para parar y pensar y consecuentemente reflexionar para poder actuar en el día a día, algo tan, a veces tan difícil de hacer, ¿no? Y después en la Feria del Libro estaré firmando ejemplares el sábado 6 de junio de 5 a 8 de la tarde y el domingo 14 de junio de 5 a 8 de la tarde. Quien me haya escuchado aquí, quien me vaya a escuchar después y crea que es de utilidad lo que yo hablo, lo que yo hago, lo que estamos haciendo tantos y tantos médicos independientes y libres en el mundo, por favor pido que nos apoyen. Nos apoyen comprando el libro, regalando el libro, en vez de comprar o regalar otro obsequio para el cumpleaños, para ese día especial, pues un libro. De esa manera nos apoyáis y de esa manera nos sostenéis en este camino difícil, pero sin duda alguna imprescindible para la evolución de la humanidad. Por tanto, gracias y aquí yo sé de mis limitaciones y por tanto pido ayuda de quien dependo también. Todos dependemos los unos de los otros. Tenemos que saber lo que podemos dar, pero también tenemos que saber lo que necesitamos y debemos pedir. O sea que gracias a todos y un beso. Genial, Natalia. Nunca he visto tantos corazones aquí salir flotando del chat. Esto es real, de verdad, de todos los vídeos que nunca he visto tantos corazones. Carmen se ha unido ya al final, pero bueno, gracias a todos los que habéis estado aquí. Yoka, Shime, Ser, José, una cosa tal vez, Enrique, Rebeca, Tania, Javier, Luis, Carmen, Gonzalo, Mateo, Eugenio. Voy a dejar todos los materiales, el evento en el que vas a estar para que todos lo puedan consultar y muchas gracias por habernos regalado tu presencia en el día de hoy. Seguimos. Gracias, Darío. Chao, Besos. chao, Gracias. beso. Chao, chao.